La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Fedón es un diálogo escrito por Platón sobre las últimas horas de la vida de Sócrates y, a la vez, sobre el carácter inmortal del alma. Sócrates, justo antes de beber la cicuta a la cual estaba condenado, le recuerda a sus amigos que no deben lamentarse por cuenta de su muerte inminente, porque su alma, dice, continuará existiendo después de la muerte del cuerpo, así como también existía ya antes de que aquel cuerpo viviera. En Fedón están ya algunos de los argumentos clásicos sobre la inmortalidad del alma, cuyo eco resuena a lo largo de la historia de la filosofía. Les damos la bienvenida a esta nueva temporada de nuestro podcast, como es costumbre, en Grecia. Gracias siempre por su compañía y a continuación les presentamos nuestro episodio número 76, La inmortalidad de Sócrates. Bienvenido a Urbi et Orbi, compañero David Zuluaga. Don Octavio, ¿qué más, hombre? A mí me gusta mucho usar el término la gente, porque eso lo excluye a uno, ¿cierto? Uno siempre dice, la gente sí es chistosa, por ejemplo. Y también es indeterminado el número, entonces puede ser mucha gente o pueden ser dos personas. O cinco pelagatos. O 5 pelagatos. Entonces la gente dice que se nos iba yendo la mano en vacaciones, fueron 4 mesecitos. Sí. Tampoco fue tanto. Sí. Tampoco fue tanto. Pero aquí estamos de vuelta. Estamos de vuelta además con buenas noticias. Primero, la compañía esta temporada de Confama Antioquia, que celebramos pues bastante ese apoyo que nos brindan en esta temporada. Y van a ser unos aliados importantes pues aquí en los episodios que vienen a continuación, pero también en otras actividades que con seguridad vamos a hacer, específicamente obviamente en el departamento de Antioquia en Colombia, pero que pues haremos públicas y compartiremos aquellas que podamos con el público en general que nos escuche. Así es, entre esas el masterclass que vamos a hacer el próximo 17 de agosto, abierto a todo el mundo en todas partes, pero con especial facilidad de acceso para los afiliados de Confama y los oyentes nuestros residentes en Antioquia, cortesía de Confama, nuestro patrocinador de esta temporada. Así es, muchas gracias de verdad a Confama por la compañía y a todos los que nos estén escuchando, porque muchos de ellos y de ellas nos están esperando. Entonces, bueno, aquí arrancamos en Grecia como siempre. Sí, señor. Y esta vez, pues de nuevo con Platón, pero también con Sócrates y con un libro que nos gusta mucho a los dos, que usted me lo puso a leer. Yo no recordaba que lo había leído, pues sí que lo había leído. Cuando empecé a estudiarlo otra vez, pues me di cuenta inmediatamente que sí lo había tenido por ahí en las manos, hacía por unos 6 años o algo así. Y entonces le tengo el dato inútil pero divertido. A ver. Muy relacionado con ese libro. A ver. ¿Cómo le parece que hay un cantante turco que se llama Fedón? No jodas. Hombre, y lo mejor de todo es que usted lo busque las fotos. El man es medio griego. Tiene su perfil filosófico. Canoso, barba blanca. No le falta sino la túnica. Y tiene una canción que hasta me gusta. No, de hecho tiene varias que me gustan, pero hay una que me gusta mucho que se llama Nictes. Y yo me fui a traducir la vuelta y todo, y Nictes, pensé que era noches, no, es finalmente. O sea, eso tuvo que decir como debe ser una canción como de amor o alguna cosa, pero búsquelo en Spotify, se llama Fedón. Vea pues, mándemelo. Se lo va a mandar, dato inútil. Ese dato, si usted va a visitar a sus profesores en Princeton o algo así, con ese pega. Con ese es Cresto. Con ese es Cresto. No. Cuando me pregunten qué opino de Fedón, les digo ¿cuál? ¿El platónico o el cantante turco? Tal cual, cuando va a visitar a Nehamas, para cerrar el negocio de la traducción de On Friendship, ahí le puede usted tirar ese apunte. Ay, María. Oiga, bueno, ya entonces ahí contamos que vamos a hablar del Fedón y de la inmortalidad del alma. ¿Por dónde cogemos entonces este paciente? Pues hombre, a ver, Fedón es un diálogo
muy, muy especial en el corpus gigante de los diálogos platónicos. Y digo que es muy especial porque yo creo que es tal vez el diálogo donde más claramente se nos presenta la figura de Sócrates que hereda la tradición filosófica y la tradición cultural de Occidente. Sí. La idea pues que uno tiene o que hemos heredado de Sócrates como una especie de protocristo, ¿no? Un mártir de la filosofía, imagen a la cual obviamente contribuye también la apología, que es el diálogo donde se nos presenta al menos la versión de Platón del juicio que Atenas hizo a Sócrates. Sí. Pero tal vez lo más memorable de la persona, de la figura de Sócrates, fuera de que era incisivo, cansón, entrometido en los asuntos ajenos, ¿no? Como alguna vez lo describimos en el capítulo que hicimos sobre el Eutifrón, la otra característica muy importante es la manera como Sócrates se enfrentó a su propia muerte. Uh-huh. ¿Sí? Hay incluso un cuadro muy famoso de Jean-Louis David, si no me falla la memoria, que se llama La muerte de Sócrates, que es una de estas pinturas neoclásicas. Y fue la primera publicación en nuestra cuenta de Instagram, de hecho. Bueno, ahí tiene usted. Y es una representación imponente, heroica, casi imperial de la figura de Sócrates, sentado pues como en una cama, pero erguido y levantando la copa de cicuta, del veneno que debía consumir en ejecución de la pena que se le había impuesto, pero levantándola como si fuera un trofeo, como el guerrero victorioso que levanta una bandera. Es que fíjese, yo le quiero hacer una anotación ahí, es que cuando yo vi ese cuadro la primera vez, me pareció una exageración por parte del artista, lo que es no tener contexto de las cosas. En cambio, cuando leí el Fedón, entendí completamente pues que es que esa es la imagen que mejor podría recrear ese momento en la vida y en la muerte de Sócrates. Claro. Una cosa vigorosa. Ahí no hay lugar ni para la lamentación, ni el dolor, ni la tristeza. Todo lo contrario. No quiero hablar de celebración, pero sí de vigor. Y de sabiduría completa, pues, o absoluta. Y ese es el Sócrates que Platón quiso pintar. Ajá. Y ese es es uno de los elementos centrales, tal vez la piedra angular, además de ese temperamento inquisitivo del personaje Sócrates que subyace a la obra platónica y cuya relación con la persona histórica de Sócrates pues es materia de mucha discusión y especulación. Entonces este diálogo es muy importante porque este es el diálogo en el que Sócrates muere. Ajá. Este es el diálogo de las últimas horas de la vida de Sócrates. Y es, digamos, desde el punto de vista narrativo, lo que ocurre es que Fedón, amigo de Sócrates, que estaba presente en esas últimas horas, le está echando el cuento de cómo fueron esas horas a un grupo de amigos pitagóricos, además, que es un detalle muy importante. Ahorita vamos a hablar por qué. Y a mí me encanta eso. A mí me encanta eso porque el libro es tal cual lo que usted acaba de decir. Es la versión, además, fidedigna y transparente de Fedón a sus amigos, porque además los amigos dicen, échenos el cuento porque usted tiene una gran virtud de aprenderse los discursos de memoria. Entonces nosotros sabemos que si usted nos echa la historia, nosotros casi que estuvimos allá. Pero entonces el libro cuenta de la historia que, o sea, ya Sócrates se murió dentro de la línea temporal. Correcto. Del libro. Sí, correcto. Eso me pareció muy bacano y yo me imaginaba a Platón jugando ahí con los personajes y me pareció bien simpático. Pero el juego de Platón es aún más sofisticado que eso, Octi, es casi borgiano. Avant la lettre, si se me permite la muy osada comparación. Porque una de las cosas que cuenta Fedón es que Platón no estaba en ese momento con Sócrates. Sí. O sea, es de la pluma de Platón que conocemos el cuento que Fedón echa de los hechos que atestiguó y, según Fedón mismo, no fueron presenciados por Platón. Hay un juego literario acerca de la veracidad muy, muy interesante. Entonces, cosas importantes del Sócrates que emerge. Como decíamos, son las últimas horas de su vida, va a morir.
muere en los últimos párrafos del diálogo, muere efectivamente tomándose la copa de cicuta que le entrega el verdugo. Es muy importante además que el verdugo se lamenta de ser quien tiene que fungir como agente de la condena que ha sido impuesta a Sócrates. Y el tipo le dice a Sócrates: mire, esto para mí es terrible, usted es la persona más honorable que yo he conocido, por favor entienda que esta decisión no es mía y usted sabe de quién es. Y Sócrates le dice: fresco, hermano, no se preocupe, usted pase esa copa para acá, que todo bien. Preste para acá. E incluso dice que no tiene sentido dilatarlo porque lo peor que podría él hacer es en los últimos momentos de su vida contradecir el fin último de todo lo que ha sido su accionar filosófico. Y lo digo así porque en este diálogo hay una frase muy memorable de Platón. Perdón, de Sócrates. O tal vez no, perdón, ¿no? Es una frase de Sócrates como personaje de Platón. Pues la frase es que la filosofía no es otra cosa que el aprender a prepararse para la muerte. Sí. El filósofo es quien se dedica a prepararse para morir. Eso es una de las líneas más memorables y contundentes del Fedón. Entonces es el diálogo en el que Sócrates hace un despliegue vivo, real, de lo que desde el punto de vista teórico sostiene es el fin último de la filosofía, a saber, la preparación para la muerte, el saber y el buen morir. En el camino aprendemos otras cosas muy interesantes de Sócrates. Este es un diálogo donde nos cuenta Fedón que estaba presente, aunque luego Sócrates pidió que se retirara, estaba presente su esposa, ¿sí? Jantipa, y nos cuentan ahí de los 3 hijos de Sócrates, ¿no? Estaba la esposa presente con el menor, con el bebé, ellos se retiran, más adelante aparece una mención a los otros 2 hijos de Sócrates, y hay otro detalle bien importante sobre Sócrates en este diálogo, o de pronto 2, si usted me lo permite, Octi. No sé si usted se dio cuenta. Uno es que este es el único momento en la vida de Sócrates en el que escribe. Por primera vez en su vida, y es en las últimas horas de esa vida, Sócrates decide escribir. Nunca ha escrito. Sócrates ha sido un enemigo de la escritura. Por allá hay otro diálogo, de hecho, el Fedro, algún día hablamos de él, donde Sócrates hace una crítica muy fuerte de la escritura como un bien imperfecto remedio de lo que se logra en el diálogo vivo. Sí, a través de la oralidad. Ajá. Exactamente, a través de la oralidad. En este diálogo Sócrates escribe. Eso es un hecho bien importante. ¿Y sabe quién le dio a ese hecho mucha importancia y mucho peso? Nietzsche, entre otras cosas. Vea. Sócrates cuenta que su daimón, ¿no? ¿Se acuerda que Sócrates tiene esta alusión permanente, algo así como a una voz de la conciencia, una especie de espíritu guía? Le dice el daimón en este diálogo a Sócrates que tiene que cultivar y practicar las artes. Y Sócrates resuelve escribir una versión en verso de las fábulas de Esopo y escribir un himno al dios Apolo. Es una cosa bien importante y bien intrigante. ¿Por qué en los últimos momentos de su vida a Sócrates le dio por escribir? Es una cosa muy interesante. Y le voy a aventurar una hipótesis muy responsable, sobre todo siendo yo bien ignorante de los debates que sobre esto estoy seguro se han dado en el mundo de los estudios clásicos. Y es que me gustaría pensar que es un ejercicio de Platón por legitimar su propia actividad, que es una actividad escrita. Ok, está buena la hipótesis. Pues digo yo. Sí, es una validación de Platón. Pues, a ver. ¿Y qué mejor forma hacerla si no en persona de Sócrates? Sí, los últimos momentos de la vida de Sócrates son aquellos en los que queda destilada la pura convicción de Sócrates como filósofo, como agente, como persona, como hombre vivo en el mundo, y en esos momentos también aparece por primera vez la escritura. Si la escritura irrumpe en la vida de Sócrates justo cuando está por concluir que su momento culmen también, pues por lo menos en algo legitima que Platón se haya dedicado a la pluma, precisamente, ¿no? De acuerdo. Entonces, hay una cantidad de elementos como los que le estoy mencionando que yo creo que nos presentan una imagen fascinante
y sofisticada y compleja y de muchos pliegues de la persona de Sócrates. En ese enfrentamiento final, que es pues el único que ha tenido, a la inminencia de la muerte. Pues un enfrentamiento muy peculiar, ¿sí? Sócrates siempre ha sabido que va a morir, pero en este momento Sócrates está preso, en este momento narrativo del diálogo, está preso y sabe que viene un verdugo a ejecutarlo. Se tiene que tomar la cicuta. Es una relación distinta con la muerte, porque es una relación mediada por la certidumbre que normalmente no tenemos acerca del cuándo y el cómo del morir. Una cosa es saber que uno ha de morir, otra cosa muy distinta es saber cuándo y cómo, ¿no? Que es a lo que se Tanto enfrenta sabía Sócrates. del cuándo que incluso, no recuerdo bien por qué, pero estaba retrasada la cosa porque había como unos ejércitos ahí y entonces solo se podían hacer ejecuciones cuando el ejército regresaba. Es o sea, correcto. Tanta claridad tenía que incluso eso lo marca el tiempo. Es como que, ok, me queda un día más, pero solo porque pasó esto. Así es, así es. Y le voy a contar nomás 2 detalles adicionales sobre lo que se nos cuenta aquí de Sócrates que me parecen a mí muy, muy interesantes y notables. Empiezo por las últimas palabras de Sócrates. No sé si usted las tenga por ahí a la mano, que están muy, muy, muy al final del diálogo. Pero Sócrates se voltea y le dice a Critón, que es otro de los amigos que está ahí, le dice, y son sus últimas palabras según Fedón, le dice, oiga, y no se le olvide que nosotros estamos debiendo el sacrificio de un gallo. Sí. No se le olvide, ¿no? Es decir, el último momento, lo último que verbaliza es el cumplimiento de un deber. Y es el cumplimiento de un deber además de tipo, digamos, semirreligioso, que es muy interesante porque acuérdese que a Sócrates lo han condenado, entre otras, por desafiar la ortodoxia religiosa de su tiempo. Y hay digamos, una suerte de paradoja, una especie de in your face, diría uno en inglés, ¿cierto? En el hecho de que Sócrates lo último que hace es dar instrucciones de que su amigo Critón lleve a cabo un sacrificio de conformidad con las prácticas establecidas de esa cultura que, decían sus acusadores, él había querido deshacer o cuestionar o incluso derribar cuando lo acusaban en sus momentos más efervescentes. ¿Sí? Sí. Y lo último, además de que escribió, en este diálogo nos cuenta Platón, por vía de Fedón, que Sócrates estuvo leyendo o leyó en algún momento a Anaxágoras. ¿Se dio cuenta cuando habla de eso por ahí? Sí, señor. Y es una cosa muy interesante porque, pues por varias razones. Primero, porque nos cuenta que Sócrates estaba en un diálogo, digamos, muy activo y muy serio con la tradición presocrática. La tradición así llamada presocrática, o así la llamamos ahora por desafortunada que sea la nomenclatura. Pero además hay un detalle adicional, y es que Anaxágoras también había sido enjuiciado por los atenienses. Ok. Si se me permite la comparación, Anaxágoras era a Sócrates lo que San Juan Bautista fue a Cristo. Una especie de precursor en la persecución. Lo que pasa es que Anaxágoras se pudo volar de Atenas y no lo ejecutaron. Pero ya a un filósofo... Sócrates no quiso volarse tampoco. Sócrates no ahí quiso lo dice volarse. También. No, exactamente. Y además hay un diálogo sobre eso, que es el Critón. Es un diálogo exactamente sobre eso, ¿no? La secuencia de esos 3 diálogos sobre el... Anaxágoras sí se voló. Anaxágoras sí se pudo volar. Pero esa secuencia, ¿no?, que va de la apología al Critón al Fedón, es precisamente el juicio de Sócrates, luego la deliberación de Sócrates sobre qué hacer de cara a la condena y decide quedarse y enfrentar las consecuencias y morir, y luego el Fedón, que es el momento de la muerte. Pues muy interesante que leyó a Anaxágoras, entonces fíjese que está el otro lado de la moneda de la escritura, ¿sí? El encontrarse él con los pensadores que le precedieron por vía de la palabra escrita, y precisamente a Anaxágoras, a aquel filósofo que había sido ya antes acusado y perseguido en Atenas, aunque no con las consecuencias que tuvo que padecer Sócrates, porque no murió por cuenta de la condena.
fíjese todos los elementos, todas las puntadas que le da uno Platón en este diálogo solamente para uno pintarse la imagen de Sócrates, ¿no? El genio y figura. Luego ahí está, ya ve usted por qué las representaciones pictóricas victoriosas de Sócrates. Sócrates, digamos, la manera como nos lo presenta Platón es como un hombre que derrota a la muerte en el sentido de la manera como la mayoría de seres humanos nos relacionamos con la muerte. Desde el miedo o desde la angustia, desde la aversión a toda costa, Sócrates derrota todas esas concepciones de la muerte en la manera de enfrentar la propia. Ese es el Sócrates del Fedón, que a mí me parece espectacular y es una de las razones por las cuales disfruto tanto este diálogo, ¿no? Y además que uno, es decir, hay otros diálogos en los que uno tiene que escarbar un poco más o ir un poco más adelante para entrar en la esencia de lo que se está planteando. En el Fedón no. De entrada, cuando Sócrates recibe o tiene el primer contacto con ese grupo de discípulos o de estudiantes, lo primero que él le resuelve es: aquí nadie tiene que estar triste. Sí. Si yo no estoy triste porque me va a morir, porque ustedes, y de una vez se despacha a explicar lo que vamos a desarrollar acá. Entonces Exactamente. es bastante contundente y bastante claro desde el inicio. Eso, por ejemplo, me llamó mucho la atención, porque yo pensé que iba a ser una disertación bastante amplia para llegar a la conclusión de, por tanto y en cuanto, pues yo no tengo ningún remordimiento, miedo o temor frente a mi propia muerte. Exacto. Y para ser explícito, lo que usted está señalando con mucho tino es que este diálogo es sobre la inmortalidad del alma. ¿Por qué Sócrates tiene esa actitud ante la muerte? Porque Sócrates sabe que él, Sócrates, sobrevivirá el momento de lo que llamamos su muerte. Uh-huh. Y lo dice: cuando me entierren, sepan que van a enterrar el cuerpo de Sócrates, no a Sócrates. Ajá. Que de hecho le preguntan: ¿y usted cómo quiere que lo enterremos, hermano? A mí no me importa, pues. Dice de conformidad con las costumbres. Ajá. ¿No? Pero, pues sí, digamos lo que ustedes quieran, pues, lo que tengan Exacto. a bien. Eso ya no es parte de mis asuntos. Exactamente. Entonces, este es un diálogo donde el retrato de la persona de Sócrates se entiende precisamente a la luz del argumento filosófico que va a desarrollar, que es la inmortalidad del alma. Uh-huh. ¿Por qué no debían sus amigos estar tristes? ¿Por qué Sócrates les dice: mire, aquí no es momento de sentirnos pues compungidos y de lamentarnos, y yo no voy a eludir el veneno que he de tomarme y el sino pues que me ha sido marcado? ¿Por qué? Porque es que mi alma es inmortal. Quien yo soy, lo que yo soy, dice Sócrates, palabras más, palabras menos, pervivirá. Y esto es un mero tránsito. De hecho, no solamente es un mero tránsito, es un momento que es bueno para mí. Es la liberación del alma de la prisión del cuerpo. Sí. Y aquí está toda la descarga de esos tópicos tan tradicionales. Digo tradicionales porque habrían luego de ser asimilados y profundamente internalizados en la teología cristiana de esa noción platónica del alma. Entonces, ¿qué dice Sócrates sobre el alma? Dice un montón de cosas, pero básicamente dice: mire, lo primero que hay que entender es que el alma y el cuerpo son dos cosas distintas. Y aquí están ya los primeros esbozos del dualismo que luego habría de refinar Descartes y en el que creyeron tantísimos entre uno y otro, ¿no? Y creen muchos aún. Uh-huh. Cuerpo y alma son dos cosas distintas. A diferencia del cuerpo, dice Sócrates, el alma es simple. El alma no está hecha de partes. Y al ser simple y no una entidad compuesta, el alma no es susceptible de deterioro. No se desintegra. Uh-huh. ¿Sí? Y luego Sócrates entra a elaborar una cantidad de argumentos, dos de los cuales a mí me parecen especialmente interesantes, Octi. No sé usted qué opine al respecto, pero o tres cosas interesantes que dice. Primero, Sócrates tiene que demostrar que el alma es inmortal en el sentido de que existe antes de que uno nazca, antes de su encarnación, pero también después. Sí. Ese es un detalle lógico muy interesante, porque a veces cuando la gente habla sobre la cuestión de la inmortalidad del alma, piensa únicamente en si el alma sobrevive a la muerte. Pero si el alma es inmortal,
significa que el alma viene al de menos atrás en también. exactamente, al menos en cierta interpretación, todo depende, ¿no? Uno podría decir que el alma es inmortal teniendo un punto en el tiempo en el que empieza a existir, pero es muy importante que la inmortalidad del alma que le interesa a Sócrates es en realidad una eternidad del alma. Eso es bien distinto, fíjese. Es interesantemente distinto. Ujú. El alma de Sócrates no es solamente inmortal, sino que estrictamente hablando es eterna. No solamente no muere nunca en el futuro, sino que preexiste desde siempre en el pasado. Y hay dos argumentos diferentes para justificar lo uno y justificar lo otro. Entonces, eso es importante. Eso, Muy. además, ahí yo le boté, ahí yo me devolví varias veces. Pues muy Claro. interesante lo que está diciendo en uno y otro casos. Claro, ¿Por porque qué uno está viene antes y por acostumbrado, qué queda después? uno está acostumbrado a pensar que si alguien demuestra que el alma no muere o no se acaba con la muerte corpórea, por lo tanto el alma es inmortal. Ujú. En estricto sentido eso bien puede ser así, pero es muy revelador que para Sócrates ese argumento es insuficiente, porque la Sí. inmortalidad que le interesa a él es en realidad una eternidad del alma. Ujú. ¿Va? Y entonces, muy rápidamente lo voy a esbozar, creo yo, el argumento central sobre la preexistencia del alma antes de la encarnación y la, estrictamente hablando, inmortalidad del alma después de la muerte corpórea. ¿Sí? El argumento de la preexistencia es clave, porque mire lo que dice Sócrates. Resumidas cuentas, Sócrates dice, mire, todos los que somos almas encarnadas, ¿cierto? Todos los que somos seres humanos vivos, Ujú. tenemos la experiencia del conocimiento, ¿sí? Tenemos la experiencia de conocer cosas, de saber cosas, de encontrarnos con los objetos del mundo y decir, esto es bello, o esto es feo, o esto es grande, o esto es pequeño, o esto es justo, o esto es injusto, ¿sí? Sí. Pero Sócrates dice, este es un argumento bien importante. Dice que cuando usted analiza el fenómeno del conocimiento, en última instancia, conocer tiene que ser una manera de reconocer. Tiene que ser algo así como recordar. Como recordar, ajá. Básicamente, la idea es esta, Octi. Si usted se enfrentara a las cosas del mundo tal y como son en su más radical individualidad, ¿sí? Cada objeto del mundo, cada cosa del mundo, se le presentaría a usted como absolutamente única e irrepetible. Y sería imposible, dice Sócrates, a partir de la mera abstracción, ¿sí?, del mero encuentro con una cantidad de particularidades o de singularidades, inferir atributos generales. Usted solamente puede concebir el mundo desde los atributos generales, la belleza, ¿no?, la justicia, la unidad, la multiplicidad, lo que quiera. Todas esas características que definen las cosas como categorías, como tipos de cosas, ¿no?, solamente son posibles porque usted ve esas categorías en las cosas con las que se encuentra en el mundo. No es porque usted las infiera de las cosas, ¿sí? Haga este ejercicio. Si usted no tuviera ninguna noción, ni absolutamente ninguna noción de la categoría animal, ¿sí?, Ujú. Sí. y yo le presentara a usted 1,000, 2,000, 100,000 especímenes de objetos del mundo, una piedra, una planta, un animal de un tipo, un animal de otro. Si usted no tuviera algún aparato preexistente conceptual para más o menos catalogar las cosas con las que se encuentra el mundo en grandes categorías, esas categorías usted no podría inferirlas del mero contacto con esos ejemplos particulares. Ujú. Es un argumento muy importante y muy poderoso. profundo. Muy. Este es el origen de Ese es toda el la cimiento para decir que el alma viene de atrás. Pues yo lo estoy diciendo de una manera muy tosca, pues, pero ahí es donde radica No, tal la cual. demostración de Sócrates con Tal ese cual. argumento. Tal cual. Es un argumento, digamos, desde el hecho del conocimiento, que pasa por un análisis de lo que hace posible el conocimiento para concluir que el conocimiento, como fenómeno de nuestras vidas que no podemos negar, solamente se explica
a través de un postulado metafísico, que es la preexistencia del alma. Preexistencia durante la cual el alma ha entrado en contacto con las formas. Y aquí están las famosas ideas platónicas, las formas de las cosas. ¿Por qué el alma, por qué mejor Sócrates en vida, se encuentra con los objetos particulares del mundo y logra concebirlos, pensarlos, entenderlos desde categorías generales? Porque es que el alma de Sócrates ha visto los arquetipos perfectos de esas categorías antes. ¿Dónde? En aquel lugar donde moran las almas cuando no han encarnado. Eso es muy hermoso. Es una belleza. Yo reconozco lo bello porque es que mi alma antes de la encarnación, antes de mi encarnación, estuvo en contacto con la forma de la belleza, la forma pura de la belleza. Y lo que yo juzgo bello en el mundo, lo juzgo como tal en función de qué tanto se aproxima o qué tanto dista de esa forma de lo bello. Cuya configuración estuvo resuelta en el lugar donde reposan las almas antes de que estuvieran en el cuerpo suyo. Sí. Digamos, por ponerlo un poquito en caricatura, donde quiera que vivan las almas previa a su encarnación. Pero es que hasta eso lo hace Sócrates ahí. Y la caricatura es hermosa. Total, y él usa un lenguaje en eso muy alegórico. Sí. Allí también están las formas puras. En cierto sentido, las almas son formas. ¿Sí? Pero este argumento es de una importancia, Oti, porque fuera de la discusión metafísica sobre la preexistencia del alma, aquí está planteado, al menos en parte, el debate entre el empirismo y el racionalismo acerca de las ideas innatas, acerca de si es posible que el alma o la mente acceda al conocimiento si no viene ya con algunas nociones, digamos, codificadas dentro de esa misma mente o dentro de esa alma. Y quiero que sepa, como para tomárselo en serio el argumento de Platón, que todavía hay gente muy seria que sostiene que no hay manera de explicar el fenómeno del conocimiento o la capacidad humana, digamos, de acercarse cognitivamente al mundo si no postulamos la existencia de ciertas categorías ya plantadas como una especie de sistema operativo o de software en la mente previo al encuentro con los objetos del mundo. O sea, y si usted está oyendo ecos de Kant, es porque ahí están. Que otra vez entonces el dichoso mito fundacional de alguna manera. Dígame más. Okay. Dígame más. No, pues porque es que siempre cuando yo me estoy frente a un texto filosófico como este, por ejemplo, y toca pared, entonces, o toca raíz, o como quiera, pero digamos como que en algún momento de ahí para atrás no hay nada más. Y entonces, correcto, como el filósofo rey y demás, pues que hay un mito fundacional. Entonces, esto también podría asemejarse. No quiero decir que este también sea un mito fundacional, pero... Ya entiendo. ¿Sí? Ok. Sí, le entiendo. O sea, este análisis es fundacional en el sentido que se remite a la raíz última del fenómeno. Allende ese diagnóstico, no hay más nada. En ese sentido, es cierto. Ya. En ese sentido, es cierto. Ahora, sobre si debemos o no llamarlo mito, la cosa es más complicada. Pero interesante lo que me tiró ahora, que sigue habiendo gente hoy en día muy rigurosa, además, que considera esto todavía vigente. Total. Mire, hay psicólogos. Porque pues yo, un pobre mortal, yo lo que hago es que lo resuelvo de manera romántica y pues me parece muy bonito. Entonces digo, eso está bacán y lo compro. Pero mire, le voy a dar un ejemplo muy concreto. Noam Chomsky. La teoría del lenguaje de Noam Chomsky sostiene que los seres humanos tenemos una estructura innata de cómo operan los idiomas y que la única manera de explicar nuestra capacidad lingüística es postulando esa estructura lingüística innata. O sea, que eso remite de una vez a lo que estamos hablando nosotros. Sí, claro. Okay. Entonces, ¿qué es aprender una lengua? Es reconocer una estructura que ya viene, digamos, codificada dentro de la mente. En la teoría Chomsky, no vamos a discutir si es verdad o no. Pero lo que voy es que esta noción de que conocer es recordar o conocer es reconocer puede sonar muy distante por el lenguaje alegórico, un poco mitológico, que utiliza Platón para describirla en boca de Sócrates según la historia que cuenta Fedón. Pero la idea es bien importante y bien potente.
Lo que Sócrates está diciendo es que si usted se imagina que una mente o un alma encarnada es, como diría John Locke, un blank slate, de verdad ahí no hay nada, no hay ninguna noción, ninguna categoría, ningún concepto. Nada. Esa mente, esa alma, no podría nunca conocer nada. Ese es el argumento. Claro. Y por lo tanto, como sí conocemos cosas, tenemos en consecuencia que postular que existen unas nociones, unas categorías, unas estructuras mentales que son anteriores a todo conocimiento y que hacen posible cualquier conocimiento. Es un argumento muy importante. Entonces, ¿cuál es la historia que nos ofrece Platón acerca de qué es ese conocimiento? Pues la de las formas. Es el conocimiento de los atributos, digamos, generales que le atribuimos a las cosas, o de las características generales que le atribuimos a las cosas. Sí. ¿Qué es un perro? Un perro es un animal, es un mamífero, tiene 4 patas, Y de hecho, cada perro individual, digamos, es en cierto sentido totalmente distinto de cualquier otro perro, pero comparten la característica o el atributo de ser perros, ¿no? La caninidad, digamos. Entonces diría Platón que es que existe una idea, existe una forma de la caninidad, ¿sí? Y los perros del mundo se acercan o se distancian más o menos de esa forma. Nota al pie de página. ¿Se acuerda cuando hablamos de Schopenhauer? De cómo la voluntad se expresa en el mundo como representación por vía de objetos que individualmente se acercan más o menos a ciertos arquetipos. Sí. Este es el origen. Okay. Y Schopenhauer no lo esconde, ¿no? Schopenhauer en eso es abiertamente platónico. Este es el origen. Entonces, fíjese que la teoría de las formas entra en este diálogo como el argumento central para justificar la eternidad del alma o el componente de la eternidad del alma que corresponde a su preexistencia, a su existencia antes de estar encarnada, diría Sócrates, atrapada, prisionera en un cuerpo. Si no existiera el alma antes del momento de la encarnación y si además no existiera en contacto con las formas puras de las cosas, esa alma, una vez encarnada, no podría conocer nada. No podría conocer lo bello, no podría identificar lo justo, nada. Ese es el primer argumento. Es bien importante. Es una nota. Importantísimo. Bacanísimo. El segundo de pronto es más reconocible, un poquito más familiar, que es el argumento de la inmortalidad en el sentido estricto, que es la idea de que el alma no muere con la muerte del cuerpo. Y es en esencia la misma idea que luego habría de reiterar también Descartes. Y es que si ya dijimos que el alma y cuerpo son dos cosas distintas y que son además metafísicamente distintas, ¿cierto? Sí. El cuerpo está hecho de partes. El cuerpo tiene una dimensión espacial. El alma no. El alma no tiene dimensión espacial. El alma no tiene partes. Y la muerte, si usted la piensa como un fenómeno biológico, como un fenómeno corpóreo, es un desintegrarse de ese conjunto de partes. Eso es la muerte del cuerpo, ¿sí o no? Sí. Pero venga, si el alma no tiene partes, ¿cómo es posible que la desintegración del cuerpo, que es ese, aplique, digamos, para el alma, afecte al alma? No puede ser. No puede ser. Y propone Platón un argumento adicional. La relación entre cuerpo y alma es bien particular. No es simplemente que hay dos sustancias y de pronto uno como que las mezcló y las juntó y de ahí salió Sócrates. No. El alma rige sobre el cuerpo. Sí. El alma, digamos, está a cargo del cuerpo, lleva las riendas del cuerpo. Luego hay una relación de sumisión, hay una relación de superioridad y de inferioridad. Y Platón dice, venga, ¿qué sentido tendría que la descomposición del elemento inferior de esta dupla se traduzca en la descomposición del elemento superior? Un argumento un poquito más endeble en mi concepto, pero es importante. Y le voy a decir por qué es muy importante. No sé si usted se acuerda, de pronto no, pero hace mucho rato, cuando nosotros hicimos un capítulo sobre la filosofía de la mente,
hablamos de una teoría de la mente que es el epifenomenalismo. Tiene La usted teoría toda de la los razón. epife- No me acuerdo. Bueno, eso es que eso hace mucho rato y no es un tema fácil. Pero básicamente los epifenomenalistas lo que dicen es que la mente es algo así como un producto accidental del cerebro, ¿cierto? Sí, ok. El cerebro es lo que es, neuronas, sinapsis, etcétera, etcétera. Y el cerebro hace lo que hace. Y fruto de lo que el cerebro hace, ¡pum!, emerge el fenómeno del alma o de la conciencia, ¿cierto? Entonces, no es estrictamente lo mismo, pero si usted quita al cerebro de la ecuación, desaparece también la mente, porque la mente es un epifenómeno del cuerpo. Es un fenómeno, es algo que emerge, digamos, sobre el cuerpo, encima del cuerpo, pero en función de la actividad del cuerpo. Esa es la idea de los epifenomenalistas. Sin usar ese nombre, Sócrates tiene la agudeza de considerar ese argumento. Y lo considera por vía de una analogía muy bonita, muy interesante, la analogía de la armonía. No sé si se acuerda de ese detalle en el libro. Sí, claro, una nota de eso. Entonces, hay uno ¿No de le los... pareció así tanto a Cebes? Bueno, ahí Que está. estaba como emputado el hombre ahí cuando... Porque él entró muy berraco, pues ahí diciendo, no, pero ¿cómo así? Entonces, y la melodía y la armonía en una guitarra que... Y el man dijo, espere, pues, que es que por aquí me lo va a meter a usted, amigo mío. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el argumento? Dios, levanta la mano este man y le dice a Sócrates, venga, Sócrates, un momentico. Usted dice, usted ya estableció que el alma preexiste el momento del nacimiento, ¿cierto? Estamos discutiendo ahora si el alma pervive después de la muerte del cuerpo. Sí. Pero venga, no le dice este personaje a Sócrates, le dice a Sócrates, ¿no cree usted que la relación entre el alma y el cuerpo es parecida a la relación entre la armonía y las cuerdas de un instrumento? Entonces, cuando yo toco un instrumento, ¿sí?, de esa actividad física corpórea del tocar emerge la armonía. Acuérdese obviamente que en este contexto histórico no hay noción de que el fenómeno del auditivo es un fenómeno físico también, ¿no? Entonces, imaginémonos que el sonido, que la música, que lo armónico, en esta analogía se entiende como algo no corpóreo. Uh-huh. ¿Ya vio usted por qué hablo del epifenomenalismo como comparación? Sí, entiendo. El cerebro, que es evidentemente corpóreo, hace una cantidad de cosas y emerge de esa actividad del cerebro un epifenómeno no corpóreo que es la mente. Pero si el cerebro deja de hacer lo que hace, desaparece ese epifenómeno que es la mente. El argumento de la armonía es exactamente igual. Si yo estoy tocando un instrumento, una guitarra, digamos, ¿cierto? Eso es una actividad palmariamente corpórea, ¿no? Mis dedos están moviendo las cuerdas y yo, digamos, muevo las manos para generar un sonido. En gracia y discusión llamémoslo un fenómeno no corpóreo, ¿cierto? Dado el momento histórico en que se escribe este diálogo, que es la armonía. Y entonces el crítico le dice a Sócrates, venga, pero ¿y no será que el alma es como la armonía? Es decir, que mientras hay cuerpo vivo, el alma en efecto es algo distinto. La armonía no es lo mismo que la guitarra. Uh-huh. La armonía no es lo mismo que mis dedos. La armonía no es lo mismo que el movimiento de mis dedos sobre las cuerdas de la guitarra. Ninguna descripción física de lo que está ocurriendo entre mi cuerpo y la guitarra agota lo que es la armonía. Entonces, fíjese que esa comparación permite en el argumento reconocer que cuerpo y alma son distintos. Pero la analogía lo que busca es establecer que a pesar de ser cosas distintas, alma y cuerpo, armonía y la guitarra, cuando el cuerpo desaparece, igual que cuando la guitarra deja de tocarse, desaparecería el alma, como se desaparece también la armonía en el segundo caso. Uh-huh. Es una objeción bien inteligente. Bien inteligente. Y la respuesta de Sócrates, y con esto conecto con lo que le decía antes, es que de hecho la analogía no procede. No procede. Precisamente por la tesis de que el alma rige sobre el cuerpo. En la analogía de la armonía, tanto como en el argumento de los epifenomenalistas acerca de la mente,
El cuerpo hace lo que hace y el alma o la armonía, según el caso, ocurren en consecuencia. Pero Sócrates dice, no señor, la relación cuerpo y alma no es así. La relación cuerpo y alma es muy al contrario. El alma dictamina qué hace el cuerpo. Podría yo decir que en el primer caso el cuerpo es el vehículo, es un vehículo. Y en el otro es relación de sumisión. ¿O estaría diciendo lo mismo? Ayúdeme a revisar eso. De pronto se acercarían demasiado. Yo más bien diría que en el caso de la armonía y la guitarra, tanto como en el caso de la mente y el cerebro, según un epifenomenalista, sí, lo corpóreo, guitarra, cerebro, es fuente y causa de todo lo que luego llamamos armonía o alma, armonía o mente. Es la fuente y la causa. Es el componente causalmente original. Vale. ¿Ya? Vale. Mientras que en la relación cuerpo y alma, según la entiende Sócrates, al menos a veces la causalidad se origina en el alma, no en el cuerpo. Piénselo así de sencillo. Cuando usted es Sócrates, ¿cierto? Sí. Y usted toma decisiones en su vida, usted está tomando decisiones en función de lo que piensa. Tiene una intención y usted va y la ejecuta. ¿Con qué? Con su cuerpo. Y el cuerpo, al menos cuando usted está haciendo cosas, cuando está actuando, digamos no cuando está haciendo digestión o no en la medida en que su corazón está bombeando sangre, pero cuando su cuerpo está haciendo lo que usted intencionalmente quiere hacer, su cuerpo es, diría Sócrates, un instrumento de su alma. Entonces fíjese que la relación guitarra-armonía no funciona. La guitarra nunca obedece a lo que la armonía indica. La armonía siempre es un mero reflejo, una mera consecuencia de lo que yo haga con mis manos sobre la guitarra. Y entonces lo que Sócrates insiste es que la analogía entre la armonía y la guitarra no puede aplicarse al cuerpo y al alma porque al menos en ciertas circunstancias, puede que no siempre, pero al menos en ciertos momentos es muy claro que el alma es causa de lo que hace el cuerpo y no mera consecuencia. El cuerpo a veces es mero instrumento del alma. Y en la analogía de la guitarra y la armonía eso nunca es el caso. La armonía ocurre, digamos, no después de que yo haga cosas con la guitarra, sino en consecuencia de hacer yo cosas con la guitarra. Lógicamente hablando, primero es lo que ocurre con la guitarra y después es la armonía. ¿Ya? Mientras que cuando yo hago algo, ¿no? Si yo voy a grabar el podcast con Octavio, entonces yo cojo y conecto el micrófono al computador, mi cuerpo está haciendo un poco de cosas, ¿sí? Pero está haciéndolas por instrucción del alma, diría Sócrates. Entonces, cuando usted reconoce que hay una causalidad que va desde el alma hacia el cuerpo, usted no puede pensar que el alma es simplemente algo que emerge fruto de la actividad del cuerpo. Y esa es la refutación de Sócrates, que repito, sigue siendo un argumento, digamos, con peso y con actualidad, porque efectivamente una de las críticas aún hoy a las ideas epifenomenalistas de la mente es que no nos permiten explicar el fenómeno de la causalidad mental, es decir, que la mente produzca efectos en lo corpóreo, que es exactamente lo que dice Sócrates. Entonces fíjese cómo con todos esos argumentos que hemos ido esbozando, ¿cierto? El conocimiento como un reconocimiento apunta a que el alma existe antes de que uno nazca, digamos, como criatura encarnada. Y la diferencia metafísica entre el cuerpo y alma, la una simple, el otro compuesto de partes, sumado a una debida comprensión de la relación entre ambas cosas, donde el alma al menos a veces rige sobre el cuerpo y tiene un carácter, digamos, de superioridad jerárquica y de fuente causal de efectos en el cuerpo, a su vez busca justificar que el alma pervive a la muerte corpórea. Y cuando usted pone esas dos tesis juntas, a lo que llega es a la noción de la eternidad del alma. Y esa es la razón por la cual Sócrates no temía la muerte, porque tiene absoluta certidumbre de que él, Sócrates, lo que más íntimamente y realmente es su alma. Es su alma. Y su alma, pues estaba antes de que él naciera y seguirá va a estar aún después de que muera.
un detalle que no se nos puede escapar. En esa teoría del alma que nos ofrece Platón, o que Platón atribuye a Sócrates en este diálogo, hay también un componente fascinante que es el de la reencarnación. Yo me quito la pregunta, pero esa se le iba a hacer. Y fíjese que aquí hay otro de esos juegos medio literarios bien importantes de Platón. ¿Se acuerda que al principio dijimos que Fedón le está echando el cuento de estas últimas horas de la vida de Sócrates a un grupo de pitagóricos? Uh-huh. Pues tal vez una de las doctrinas más importantes de los pitagóricos era precisamente la doctrina de la reencarnación. Y la otra doctrina fundamental es que la esencia de todo lo existente es lo numérico, que la realidad más real de todas, digamos, es la realidad de lo matemático, y su expresión más excelsa es la música. Fíjese que no es accidente entonces que en el curso de este diálogo acerca de la inmortalidad del alma que a su vez reencarna, uno de los elementos retóricos que entra a jugar en la discusión es una analogía musical, la de la armonía. Entonces es muy importante todas las señales que hay aquí en Platón. Y otra numérica también, ¿no? Y otra numérica. Muy importante. Todas las señales que da aquí Platón de afinidad entre su teoría de la eternidad del alma y la doctrina pitagórica. Muy importante desde el punto de vista, de nuevo, de entender ese diálogo que Sócrates sostiene con las otras cosmovisiones, unas más filosóficas que otras, unas más místicas que otras, aunque la distinción es más nuestra que de ellos, en el zeitgeist de la Atenas de su época. Entonces, en resumen, de acuerdo con este diálogo platónico, número 1, el alma es inmortal y eterna. Correcto. Estuvo antes y estará después. Correcto. Eso, listo. Y lo otro, entonces, según este postulado de Platón, reencarna también. Reencarna. ¿Cierto? Y que ahí tiene además unas... yo no me acuerdo de todos los nombres, de pronto usted sí... Unos que me llamaron la atención, el Tártaro, por ejemplo, ¿cierto? Él describe en su momento como después de que el alma deja el cuerpo, dependiendo de la obra, en ese periodo que estuvo en ese cuerpo, si fue buena o mala, pues va para un lado o para otro. Y ahí tiene que esperar y... Total. Ajá. Pero de todas maneras reencarna. Sí, señor. A hacer un trabajo, exacto, hacer el trabajo que le toca hacer de acuerdo con lo que viene de atrás. Es correcto, es correcto. Nunca vio usted el The Good Place, ¿cierto? Yo se lo he recomendado, pero usted no lo ha visto. Me lo han recomendado mucho, pero no lo he visto. Ese argumento es muy bacano porque ellos juegan con muchas cosas al tiempo, pero una de tantas, es decir, no lo he leído confirmado por el guionista, pero sin duda alguna este diálogo platónico tiene bastante en el cimiento, pues, del argumento de la serie. Es muy divertido porque es una comedia además. Voy a buscarlo. Entonces, y sí, no me sorprendería, porque fíjese que con los temas que se tratan en este diálogo, pues hay ecos del Fedón que resuenan en todos los rincones de la filosofía. Todos los rincones de la filosofía. Lo que usted estaba refiriendo es precisamente el Tártaro, Tántalo, es parte de la topografía. Vea, ¿cómo se llama? Porque en la traducción que yo leí, entonces estaba muy mala porque decía Tártaro. No, entonces es Tártaro, perdón. Ah, ok. No, haga caso omiso de mi traducción, porque es que a mí me da miedo a veces leerlos, porque esos diálogos platónicos, pues la traducción ahí, quién sabe, pero sí, en esta pues decía Tártaro. Bueno, el punto es ¿Y sabe por qué pero además usted sabe por qué me lo aprendí? Dígame. Pues un chiste malo mío. Ya no me los tengo que explicar. No, ya no. Deje así. Gracias. Pero el punto es que eso hace parte de la topografía del submundo, ¿no? La topografía de la dimensión del universo donde están las almas no encarnadas, que hay toda una tal topografía en este diálogo. Lo que me parece más interesante, para concluir, Octi, es que esa tesis de la reencarnación sí le deja a Sócrates un problema que tal vez yo creo que es el de más infeliz resolución en este diálogo. Uno puede más que no le entendí la palabra. El de más infeliz resolución. Ah, ok.
uno puede o no estar de acuerdo con la doctrina de la eternidad del alma, uno puede comprar o no comprar el argumento de su preexistencia a partir de su análisis del fenómeno del conocimiento y la necesidad de postular formas eternas que el alma ha visto antes. Uno puede estar o no de acuerdo con el análisis de la diferencia metafísica entre cuerpo y alma y por lo tanto por qué la disolución del cuerpo no implica a su vez la disolución del alma. Pero, de acuerdo o no, en todos esos elementos de la discusión o del paisaje que nos está pintando Platón, hay argumentos y argumentos importantes. Sí. Hay un elemento, no obstante, hay un componente de la teoría donde yo sí creo que el diálogo flaquea notoriamente. Y se queda Sócrates ahí, digamos, yo creo que con un punto relativamente débil en comparación con la calidad de los análisis que ofrece de lo demás. Y es lo siguiente. Todo ese cuento de la reencarnación supone, como usted bien dice, que el destino del alma en el tiempo depende del estado en el que el alma ha quedado fruto de sus encarnaciones anteriores. Uh-huh. Y efectivamente Sócrates le gasta un rato a hablar de la impureza o la pureza que las almas pueden tener o no fruto de su tránsito por la vida terrena, ¿no? Sí. Según cómo haga usted las cosas cuando está encarnado, su alma puede resultar más o menos impura y en función de eso, pues se definirá el destino de la siguiente reencarnación. Pero a mí me parece muy difícil entender en qué puede consistir la pureza o impureza de una sustancia sin partes. Dada la caracterización metafísica del alma, hablar de pureza o impureza parece meramente metafórico. Es un juego de analogía implícita donde uno en el fondo está pensando en el alma como si fuera un cuerpo, como si fuera una entidad espacial que tiene partes, y la impureza de esa entidad espacial, de ese objeto que existe en el espacio, consiste en el que tenga partes que le son ajenas, que le son extrañas, ¿no? Uh-huh. Que es un agua con impurezas, es un agua donde hay cosas que no son agua. Uh-huh. Pero para mí no es claro como lector en qué consiste la impureza del alma. Obviamente no puede ser eso, porque ha sido muy claro Platón en señalar que el alma no tiene partes, el alma es simple. Luego pero entonces, pero entonces me enredé otra vez ahí, porque entonces ¿cómo hace uno? Es decir, para usted la corrupción en el alma no aplicaría, ¿o qué? Pues o digámoslo así, no me parece que sea obvio en qué es que consiste. Porque hablar de que el alma se corrompe o no se corrompe, que es pura o es impura, pues eso uno, digamos, le suena como tan razonable que no se detiene a pensar cómo es que es posible. Total, sí, total. Pero a ver, la idea que viene a la mente cuando uno habla de pureza o impureza es una idea eminentemente corpórea. Sí. Claramente no puede ser la que explique la pureza o impureza del alma. En el alma. ¿Cierto? Ya, de acuerdo. Entonces, en pronto uno empieza a pensar, no, a ver, es que de pronto un alma impura es un alma que tiene unos deseos o unas apetencias de cierta característica o de cierta otra, pero usted se pone a escarbar y en Platón esos deseos, esas apetencias, esas, entre comillas, impurezas, siempre se originan ¿en qué? En el cuerpo. En el cuerpo. Y entonces, venga, si el alma y el cuerpo son dos cosas tan distintas, tan metafísicamente diferentes, ¿cómo es posible que el cuerpo tenga semejante influencia sobre el alma? Además, ¿no habíamos dicho que el alma tiene una superioridad jerárquica? Que tiene una superioridad. ¡Wow! Entonces, yo no había visto eso. Bueno, fíjese que toda esa discusión de la impureza del alma, que es la que rige, digamos, la secuencia de reencarnaciones, trae consigo una noción que yo creo Sócrates no elabora suficientemente porque es que es muy difícil de explicar. Es problemática. Pero lo que usted dice es verdad. Como es tan obvia para uno, pues yo pasé saltando. Claro, pero deténgase usted a pensar. Si usted le compra a este man la teoría de qué es el cuerpo, qué es el alma, cómo se relacionan, lo absoluta y radicalmente distintas que son, ¿cómo es posible que el cuerpo produzca impurezas en el alma? Uh-huh. Yo le compro la teoría de que el alma puede regir sobre el cuerpo. Perfecto, porque usted, digamos, le diría yo a Platón, le diría, usted está metiendo ese factor entre uno de los que define la naturaleza y la relación del alma y el cuerpo.
Pero precisamente a la luz de esa definición y de esa naturaleza y de esa relación, una relación de superioridad jerárquica y una naturaleza que es metafísicamente muy distinta en lo uno y en lo otro, a cuenta que el cuerpo puede producirle impurezas al alma. No me parece obvio. Y yo encuentro en esa debilidad lo que ha sido siempre, o la semilla o el germen de lo que ha sido siempre la crítica más vigorosa a toda teoría dualista del cuerpo y del alma o del cuerpo y la mente. Y es que entre más separa usted cuerpo y alma o cuerpo y mente, entre más las distingue metafísicamente, entre más insiste en que son dos cosas muy distintas, más difícil se vuelve la explicación de su interacción. ¿Cómo es posible que interactúen si son tan radicalmente distintas? Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ese es un problema al berraco. Problema que reconocieron, por ejemplo, figuras como Spinoza. Acuérdese, Spinoza decía, no, es que lo corpóreo y lo mental son dos dimensiones del ser divino. Es decir, dos atributos de una única sustancia y van en paralelo, no interactúan, van en paralelo. Reflejan lo mismo, digamos, en dos modos de existencia distintas. Y muchos, como Spinoza, han visto el problema, muchísimos. Ha sido, como le digo, la crítica más consistente y sistemática al dualismo, pero ya está acá. Y me parece que ya está acá precisamente en esa debilidad narrativa que tiene, al menos en comparación con los otros componentes de la teoría platónica. Para que vea usted pues la riqueza de lo que hay en este espléndido Fedón. Vea, entonces le pregunto antes de terminar. Cuando usted leyó esto, ¿hace cuánto lo leyó usted la primera vez? ¿Tenía usted cuántos años por ahí? Yo, fíjese que no creo que haya sido hace tanto, tal vez unos 5 años, 6 años, tal vez. Sí. Bueno, sí, listo. Sí. Pero entonces cuando estaba Sócrates diciendo que el cuerpo, de hecho, lo que hace al alma y al filósofo es perderle tiempo, porque uno tiene que estar al cuidado de esa materia que pues terminará por desaparecer. ¿Sí se acuerda usted ese pedazo? Así es. ¿Sí? ¿Se acuerda? Sí, ¿Se sí. sintió usted inspirado ahí para no hacer deporte entonces o qué? A mí Platón siempre me sirve de justificación por las mañanas con la pereza que me da hacer ejercicio. Claro que sí. Y es me por ahí entonces plenamente yo reivindicado. Sí, encontré total. la raíz de la explicación. Ahí está. Bueno. Pero el problema es que me acuerdo luego de las debilidades del argumento. Y hasta ahí me llega la excusa. Y ahí vuelve y aparece el problema. Bueno, entonces vea, venimos con Hume esta temporada, ¿sí o no? Tenemos a Don Federico también. Eso ya lo publicamos en Instagram, entonces no me regañe porque esto no es ningún spoiler. Esto ya todo el mundo lo sabe en nuestra publicación. Por fin vamos a traer la trilogía de Nietzsche, tan esperada. Sí, señor. ¿Qué más? Échese otros 2 antes de irnos, pues, de los No, que tenemos pues aquí. obviamente nunca vamos a dejar suelto a don Jorge Luis Borges, pero sí, la gran promesa que vamos a saldar es la de don Federico Nietzsche y vamos a tirarnos a concluir también con María Cristina ese tan prometido diálogo sobre la segunda parte del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Así es. Bueno, compañero, nos vemos dentro de 15 días, muy puntuales, como siempre, cuando estamos en temporada. Así es, don Octavio. Siempre un placer estar de vuelta con usted. Igualmente. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.